Para la parte que es factorización, tenemos que recordar que cuando vimos la división de polinomios, habíamos hablado de la noción de divisor o equivalentemente que para el caso de polinomios le llamaremos simplemente factor. Claro, cuando uno está abordando temas como lo que son en aritmética, en divisibilidad, ahí sí hablamos de divisores a secas, pero en polinomios no se suele llamar de esa manera como polinomio divisor, sino que le llamamos factores. Entonces, entienden esa analogía, ¿qué cosa es la factorización? Notemos primero que cuando vimos la parte de productos notables, la idea era, por ejemplo, si yo tenía un polinomio de la forma x más y al cuadrado, entonces teníamos que analizar su desarrollo y su desarrollo pues simplemente era así. Recordamos nada más, era x más y al cuadrado igual a primero al cuadrado más dos veces primero por el segundo y más el último al cuadrado. O por ejemplo también esto, la diferencia de cuadrados, otra identidad muy importante, cuyo desarrollo es x cuadrado menos y cuadrado. Y vamos de esto hacia el lado derecho. Ahora el objetivo es al revés. Queremos nosotros, de lo que tenemos al lado derecho, convertirlo en algo como lo tenemos al lado izquierdo. Queremos convertirlo. Queremos saber de qué producto provienen estos desarrollos, multiplicaciones de qué polinomios. Entonces, la factorización, así en simples palabras, es el proceso inverso de la multiplicación algebraica. Por ejemplo, si yo tengo ese polinomio x cubo más x, queremos saber de qué producto proviene. Sencillo, factorizamos, ya usualmente quizás es conocido el título ese, pero bueno, colocamos ahí el x adelante y nos quedará acá en paréntesis x cuadrado más 1. Pero claro, esta es la factorización de ese polinomio. Ahora, hablemos un poco más detalladamente de sus divisores. Voy a seguir con ese término de divisores hasta que estemos un tanto familiarizados después con la noción de factores, que sabemos que es lo mismo. Por ejemplo, si ese polinomio yo lo divido con respecto a x por x cuadrado más 1, o sea, el mismo, el cociente de esta división es 1. O por ejemplo, si lo dividimos entre x, el resultado va a ser simplemente x cuadrado más 1. O si lo dividimos entre x cuadrado más 1, el cociente de la división es x. Y si lo divido por el 1, el cociente es el mismo polinomio. Notemos que cuando nosotros trabajábamos en la parte de aritmética, por ejemplo con 20, algunos de sus divisores son estos. 20 sobre 20, que nos da como resultado 1. 20 sobre 4, cuyo resultado es 5. 20 sobre 5, cuyo resultado es 4. Y otro más, que 20 sobre 1 igual a 20. Claro, nos falta el 2 dentro de esta lista, pero bueno, y el 10. Pero solo estoy considerando alguno de ellos. Notemos esa analogía que existe acá. Números y polinomios. Estos términos que vemos aquí en el denominador son los divisores, lo que sería para este caso, pero le llamaremos factores. Factores del polinomio. Los factores simplemente son los divisores del polinomio, que en este caso, ¿cuántos son? Son cuatro factores del polinomio. Ahora, hay uno de ellos que es trivial, porque todos los polinomios y los números lo tienen como divisor y también como factor para polinomios, que es el uno. El uno va a ser factor de todos, así que por ser un factor o un divisor un tanto trivial, lo vamos a omitir y vamos a considerar un grupo de factores, el cual llamaremos factores algebraicos. ¿Qué cosas son los factores algebraicos? Simplemente son todos los factores del polinomio exceptuando este uno, porque, como les mencionaba, es muy trivial considerarlo dentro de esta teoría. Así que bueno, por esa razón, si son cuatro factores totales, entonces tendremos solamente tres factores algebraicos, omitiendo ese uno. Y los factores primos, que también es muy importante identificar quiénes son simplemente estos polinomios que nos quedaron acá, x y x cuadrado más 1. Son los que quedan aquí en estas multiplicaciones. Entonces, en general, ¿cómo yo puedo hacer un conteo de factores siempre y cuando tengamos la factorización de un polinomio? Por ejemplo, si yo tengo que la factorización del polinomio es de esta manera, notemos que el polinomio se expresa como producto de otros polinomios, y cada uno de estos está elevado a una respectiva potencia. Entonces, ¿cómo se calcula ese número de factores totales? No es difícil, se puede demostrar esto de que la fórmula para calcular el número total de los divisores o factores es
tomar los exponentes, sumar uno y multiplicarlos entre sí. En divisibilidad, pues probable que estemos demostrando esa fórmula, ya que es técnicamente la misma que se va a usar en esa parte. ¿Y cómo se calcula el número de factores algebraicos? Simplemente es número de factores totales menos uno. Y el número de factores primos, eso lo veremos nosotros luego de haber factorizado, que en este caso los factores primos son esos de color azul, esos polinomios. Como un ejemplo para que quede bien claro todo esto, tenemos ese polinomio x al cuadrado por x más 1 a la 4 por x cuadrado más 3 al cubo. Notemos que esto ya está totalmente factorizado, ya no hay que hacer nada más. Entonces, si yo quiero identificar primero quiénes son los factores primos, me daré cuenta de que uno es x, solamente el x sin el exponente, otro que es x más 1 y otro que es x cuadrado más 3, sin los exponentes. Ahora, ¿cómo calculo el número de factores totales? Solamente tomamos ahora sí los exponentes de estos factores primos, que son 2, 4 y 3, sumamos 1, 2 más 1, 4 más 1 y 3 más 1, y los multiplicamos entre sí. El primero nos da 3, el segundo nos da 5, 3 por 5, 15, y el último es 4, que 15 por 4, 60. Por lo tanto, este polinomio va a tener 60 factores o 60 divisores, como también sabemos que es lo mismo. Y si quiero calcular el número de factores algebraicos, lo único que hago es a esa cantidad restarle 1. 59 factores algebraicos. ¿Y cuántos factores primos son? Solamente son 3, los que indiqué de color amarillo en esa parte. X, x más 1 y x cuadrado más 3. Pero ahora viene un problema. ¿Qué pasa si yo tengo estas fórmulas, digamos, para calcular número de factores totales algebraicos? Entonces, el problema es, ¿cómo llegamos a esto? A la factorización final de un polinomio. Porque esto solamente es válido siempre y cuando tengamos la factorización final del polinomio en términos de factores primos. Entonces, aquí vamos a ver algunos criterios de factorización. El primero de ellos es el factor común monomio, que como dice su nombre, la idea simplemente es extraer un monomio que todos los términos van a tener en común. Por ejemplo, veamos ese polinomio. Notemos que todos tienen x en común, todos tienen x y también todos tienen y. Entonces, la idea es extraer el x con el menor exponente y el y con el menor exponente. En este caso, el menor exponente de x es x nada más, x a la 1, y el de y, pues y cuadrado. Comenzamos quitándole este término a cada uno de estos monomios que vemos allí. Por ejemplo, si a 4x quinta y cuadrado le quitamos xy cuadrado, quítenle x quinta, x a x quinta nos quedará x cuarta. Quitémosle y cuadrado a y cuadrado, ya no va a haber y. Y el 4 que ahí se queda, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora, en el caso del otro también le quitamos xy cuadrado. Si le quitamos a xx, se va, no aparece ya el yx. Si al y cubo le quitamos y cuadrado, nos quedará solamente el y el 2 que ahí queda, 2y. Y por último, si al último le quitamos xy cuadrado, solamente sobrevive el menos 5. Y por último, nos fijamos precisamente este monomio, todos lo tienen. Entonces lo factorizamos, lo ponemos ahí adelante y copiamos todo lo restante. 4x cuarta más 2y menos 5. Así que lo único que hemos hecho acá es hacer un proceso inverso al que se hace en la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿no? Notemos que lo que tenemos acá es aplicar propiedad distributiva y nos queda, ¿no? A por B más A por C. Solo que en la parte de factorización hacemos el procedimiento opuesto, ¿eh? De aquí nos vamos a esto. Esa es la idea en este tema. Ahora, también así como puede repetirse un monomio, también puede repetirse un polinomio, y a eso le llamamos factor común polinomio. Por ejemplo, tenemos ese polinomio q de x, y. Notemos que se repiten en todos. El polinomio x más y al cuadrado, aquí tenemos x más y cubo, acá x más y cuadrado. Entonces no se olviden que tengo que extraer el término, o en este caso el x más y, con el menor exponente, que es 2. Así que solamente coloco x más y cuadrado y lo demás, lo restante, lo copiamos en otro paréntesis o corchete, como vemos allí. X cubo menos un x más 5x cuadrado. Y luego tenemos una mezcla de estas dos técnicas, que sería factorización por agrupación. Puede que no todos los términos tengan algo en común, entonces es necesario que nosotros encontremos grupos de términos que sí tengan algo en común. Y seguramente entre estos grupos
van a tener distintas cosas en común con otros grupos. Por ejemplo, veamos este polinomio. Notemos que los dos primeros estamos ahí agrupándolos y los dos segundos también los estamos agrupando. ¿Por qué? Porque los dos primeros comparten el A y los dos últimos comparten el B. Cosas diferentes comparten, ¿ven? Entonces, del primer grupito factorizo el A, factor como un monomio, quito el A, y del segundo el B, y lo colocamos allí. Y ahora notemos que en esta última línea, más bien, se repite ese polinomio x más y y lo factorizamos. Criterio, factor como un polinomio, x más y adelante, y copiamos lo restante. Y es de esa forma que podemos llegar a la factorización en términos de factores primos de un polinomio. Ahora, para finalizar en esta parte, es necesario que analicemos también un criterio de factorización para un cierto tipo de polinomio, que son los polinomios cuadráticos. Por ejemplo, vamos a considerar este polinomio cuadrático, p de x igual a x cuadrado más b por x más c. Entonces, recordemos que toda esta teoría de factorización solamente se está estudiando sobre el conjunto de los números racionales. Notemos eso es algo muy importante. La factorización cambia cuando nosotros cambiamos de conjunto numérico. Como nosotros estudiamos solo factorización sobre el conjunto de los números racionales, allí veremos más adelante que también se van a emplear resultados como lo son, primero, el método de Ruffini para hacer factorización y que va a servir también como una herramienta para probar que algunos polinomios son irreducibles o que no se pueden factorizar más o que son primos así. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos este polinomio y la factorización es precisamente sobre los racionales, tenemos lo siguiente. Este polinomio se puede factorizar o, ya le vamos a poner así, se puede factorizar o también a eso se le llama es reducible. Pero le vamos a dejar así, ¿ya? Se puede factorizar si es que el discriminante es un cuadrado perfecto. Recordemos que este triangulito era el discriminante de este polinomio cuadrático. Si es que el discriminante es un cuadrado perfecto. Solamente en ese caso podemos factorizar un polinomio de segundo grado. Acá voy a recordar más o menos. Recuerden que el discriminante no es otra cosa que b cuadrado menos 4 veces a por c. Entonces, solamente si es que este número es un cuadrado perfecto, podemos factorizar. Veamos algunos ejemplos de esto, de polinomios que sí se pueden factorizar, como aquellos que no se pueden. Entonces, aquí coloquemos algunos ejemplos. Comencemos con este. El polinomio x al cuadrado más 2x, pongamos aquí p de x, su nombre, x al cuadrado más, pongámoslo así, 4x más 2. Por ejemplo, este polinomio, vamos a ver que no se puede factorizar sobre los racionales, ¿sí? Sobre los racionales no se puede. Identificamos a vale 1, su coeficiente de x cuadrado es 1, b vale 4 y c vale 2. Entonces, calculamos el discriminante que es b cuadrado menos 4 veces a por c, reemplazamos 4 al cuadrado menos 4 veces 1 por 2, acá nos da 16 menos 8, que es 8. Este 8 no es un cuadrado perfecto, porque si sacan raíz cuadrada no nos da exacto. Entonces, conclusión, no se puede factorizar. Ya es un factor primo, así mejor pongámoslo, ¿ya? Ya es un factor primo, ya no se puede factorizar sobre los racionales. Otro ejemplo, y quizás aquí si vayamos a diferir un poco con lo que estoy mencionando arriba, a lo mejor, que es este polinomio, x al cuadrado menos 2. Ese polinomio, bueno, igual, identificamos cuánto vale a, b y c. A vale 1, 1, b es igual a 0 porque no aparece el término x y c es igual a menos 2. Entonces calculamos discriminante que es b cuadrado menos 4 veces a por c, nos quedará 0 cuadrado menos 4 por 1 por menos 2, lo cual es más 8.
Y claro, 8 no es cuadrado perfecto, entonces por lo que yo acabo de indicar aquí arriba, pues diría que es un factor primo. Pero alguien puede decir, pero la factorización de este polinomio usando diferencia de cuadrados es esto, ¿no? X menos raíz de 2 por x más raíz de 2. Entonces, ¿por qué usted está diciendo de que no se puede factorizar y esto es un factor primo, ¿no? Acá no está cumpliendo lo que usted dice acá arriba. Sucede que la raíz cuadrada de 2, ya estamos metiendo acá dos polinomios, ¿no? Donde está apareciendo la raíz de 2. Y la raíz cuadrada de 2 no es un número racional, no es un número racional. Entonces, conclusión, esta factorización no está bien hecha. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de factorización sobre los racionales, recordemos que solamente podemos trabajar con polinomios con coeficientes sobre los racionales. No se olviden que el conjunto de los números racionales está formado por fracciones, de la forma a sobre b, donde a y b son enteros, nada más. Y la raíz de 2 yo no la puedo expresar de esta manera. Por esa razón, esto no está bien. Así que de frente diríamos acá que este polinomio x cuadrado menos 2 ya es un factor primo y no se puede factorizar. Pero, ¿dónde sí se puede factorizar si es que no se puede factorizar aquí? Sí se puede factorizar, pero sobre los reales, o sea, sobre este conjunto que es más grande. Estos dos polinomios tienen coeficientes sobre los números reales, entonces allí este polinomio sí se puede factorizar, pero aquí no, porque la raíz de 2 no es un número racional. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces nos podemos dejar llevar por esto, pero aparecen términos que al final nos terminan destruyendo en esa parte. Ahora otro, tengo a ver este r de x, pongamos a ver 2x cuadrado más 3x, a ver qué me invento acá, a ver, pongámosle así, mejor más 5x. Ya, mejor pongámosle menos. Ya se me ocurrió aquí que ponerle. Y menos 12. Menos 12. Ya está, sus coeficientes son racionales. Ahora, de la misma forma que con los anteriores, determinemos a, b y c y su discriminante. A ver si es que es cuadrado perfecto. A ver, por aquí abajo, porque si no, no entra. A vale 2, b es menos 5 y c es igual a menos 12. Entonces el discriminante es b cuadrado menos 4 veces a por c, reemplazando menos 5 al cuadrado menos 4 veces 2 por menos 12, menos 5 al cuadrado 25, acá menos por menos, más 4 por 2 8, por 12 96, y 96 más 25, eso nos da 121. La pregunta es, ¿121 es cuadrado perfecto? Recordemos que un cuadrado perfecto así rápidamente no es más que un número que se obtiene como el cuadrado de otro número entero. Por ejemplo, el 100. El 100 es 10 al cuadrado, o el 25 que es 5 al cuadrado, o el 9 que es 3 al cuadrado. Estos provienen todos de enteros, de un entero elevado al cuadrado, ¿no? Y en este caso 121 es cuadrado perfecto, sí. ¿Por qué? Porque es 11 al cuadrado. Entonces, por lo que indiqué yo en esta parte, sí se puede factorizar, ¿sí? Sí es posible su factorización. Y lo más ideal en esta parte es usar ese método del aspa o esa identidad de Steven que hemos visto en la parte de productos notables. A ver, podemos hacer la factorización por el método del aspa, 2x y x, y probar con algunos factores. A ver, yo voy a probar en este caso, a ver, con más 3 y con menos 4. Y vamos a ver si es que en efecto. Y es importante, yo diría, que previamente verifiquemos si es que se puede o no se puede, porque a veces nos estamos matando factorizando cuando en realidad, ¿qué tal estamos en el caso discriminante que no es cuadrado perfecto? Entonces, por las puras, uno está ahí intentando factorizar por el método del aspa cuando al final no se podía, ¿no? Por las puras. Acá nos va a quedar menos 8x, acá nos va a quedar 3x, sumamos aquí y nos va a dar menos 5x. Y en efecto, ¿no? Coincide con el término central que aparece aquí. Por lo tanto, este r de x no es más que x menos 4 por 2x más 3. Esa es su factorización.
¿Ve? En este caso sí se pudo. Ya, y para finalizar, un último ejemplo, número 4. Si queremos analizar este polinomio, a ver, s de x igual a x al cuadrado más 1. Bastante simple. Analizamos su discriminante, que es simplemente b cuadrado menos 4a por c. A vale 1. Este b vale 0 porque no aparece el término x. Y c es igual a 1. Por lo tanto, discriminante es b cuadrado menos 4 veces a por c. 0 cuadrado menos 4 por 1 por 1. Totalmente nos da menos 4, que es negativo. E imposible tampoco que esto sea un cuadrado perfecto. Por lo tanto, conclusión, no se puede factorizar. E inclusive si es negativo, peor todavía, ni siquiera se puede factorizar, como dijimos hace un rato, sobre los reales. Por ejemplo, el 2 sí podíamos factorizarlo sobre los reales, mientras que en este ejemplo no podemos ni siquiera factorizar sobre los reales. Así que si ni sobre los reales se puede, peor sobre los racionales. Entonces, con esto es importante tener en cuenta porque a veces aparecen factores cuadráticos, algunos sí se pueden factorizar como otros no. Entonces, con este criterio de que el discriminante sea cuadrado perfecto, podremos distinguir y saber si es que se puede o no se pueden factorizar más.